Buenas tardes, bienvenidos a Nueva Acrópolis. Seguimos con la serie de mesas redondas que llevamos haciendo hasta ahora. Y en esta ocasión vamos a tratar el tema cultural y filosófico desde otra triple óptica. Es un poco la ventaja que nos permiten las mesas redondas, el poder utilizar a través de distintos ponentes distintas visiones de un mismo objeto o de una misma realidad, pero que al verla desde distintos puntos de vista, pues evidentemente adquiere un color y adquiere una dimensión mucho mayor. En este caso, además, como siempre decimos, nos movemos en las dimensiones del tiempo y del espacio, y en esta mesa redonda pues no va a ser menos, porque nos vamos a mover en esas dos dimensiones, tratando un poco de ver elementos en común que hay en distintas culturas y en distintos lugares del mundo, y hemos buscado para ello tres culturas diferentes o tres lugares diferentes en los que vamos a encontrar muchos paralelismos con lo que ocurre hoy en día. Ya lo hemos hecho también en algunas de las otras mesas redondas, y otras curiosidades y elementos culturales que nos puedan resultar interesantes. El estudio comparado, además, es uno de los principios de esta escuela, es muy importante para poder entender las relaciones que hay muchas veces perdida entre las distintas culturas a lo largo del tiempo, es decir, esa búsqueda de las raíces que es tan importante para poder entender el presente, y nos permite además entendernos más a nosotros mismos en nuestras propias circunstancias, porque a la medida en que vamos viendo el mundo, igual que hacemos en la mesa redonda, a través de los ojos de otras culturas, de otros momentos, de otros hombres y de otras mujeres, de otros lugares del mundo y de otros tiempos, como decía, pues también vemos una perspectiva mucho más amplia de una misma cosa que es la vida y que es el mundo, y nos permite también no solamente comprenderlo un poco mejor, sino también profundizar de una manera mucho más limpia y mucho más interesante en esa realidad. En este caso, como decía, las tres culturas que hemos cogido en apariencia son muy dispares. Normalmente las mesas redondas lo que hemos hecho hasta ahora es que no están preparadas, es decir, las prepara cada uno sus ponentes, pero nadie sabe lo que va a hablar el otro ponente, o tiene una ligera idea simplemente. Y esto ha sido muy enriquecedor hasta el momento, y creo que esta vez no va a ser menos, porque nos permite ver cómo efectivamente aparecen todos estos elementos en común. Esto es algo que aparece en la historia, en la antropología, en la filosofía, desde distintas posiciones, ¿no? Por ejemplo, la historia que plantea Tocqueville o que plantea Spengler, a través de ese estudio comparado, nos hace encontrar muchos elementos en común en lugares tan distantes de la Tierra, separados por grandes océanos, por grandes territorios, ¿no? Lo cual lleva de alguna manera a encontrarnos con un interrogante, y es ¿por qué aparecen todos estos elementos en común? Hay muchas formas de buscarle una respuesta a todas estas cosas, pero no siempre es fácil saber de dónde proviene. En cualquier caso, nosotros a través de este tipo de actividades lo que vamos a tratar es un poco de ver y de entrar un poco en ese misterio, en vernos reflejados en estas otras culturas, en viajar, aunque sea desde nuestras casas, a estos remotos lugares del tiempo y del espacio, como decíamos, y dejarnos un poco imbuir de esas circunstancias. Por orden, el primero que va a intervenir es Antonio Fernández, que nos va a hablar de la India, un lugar que él conoce muy bien, porque él viajó allí y además tiene un libro escrito sobre la India, y bueno, nos va a poder de alguna forma llevar, porque además, aparte de que tiene una voz evocadora, pues es un orador que transmite y que nos guía también y nos lleva un poco a ese imaginario, y vamos a disfrutar mucho de su intervención. Y el resto de intervenciones las voy a ir presentando de manera paulatina a medida que vayan terminando. Así que en primer lugar les dejo con Antonio Fernández García. Sí, vamos a tratar en este tiempo del que disponemos de hacer, como ha dicho Juan Manuel, un viaje con la imaginación hasta uno de los lugares más apasionantes de este planeta.
En la India todo es a lo grande. El territorio pues son 3.287.000 kilómetros cuadrados. Su población también es a lo grande. Junto con China casi están a la par, y en la actualidad he podido leer que hay 1.352 millones y pico de hindúes. También tiene la mayor densidad de población, tiene 411 personas por kilómetro cuadrado. Es decir, todo es a lo grande. Y también es a lo grande los contrastes. En la India hay pocos muy ricos, y hay muchos muy pobres. De hecho, ocupan el lugar 145 de los 196 países que están en la renta per cápita. Es decir, hay muchos contrastes, y ese es uno de los grandes contrastes. También existen esos contrastes en su historia. Es una historia muy antigua. Sus leyendas pues son prodigiosas, las tenemos para soñar de 1000 formas diferentes. Sus textos igualmente. Los Vedas tienen más de 5.000 años de antigüedad. El maravilloso Mahabharata, que es también el poema más grande del mundo, con 220.000 versos que están recogidos en 18 libros. En fin, todo es sorprendente en este país tan misterioso. Y una de las cosas más maravillosas que se pueden encontrar en este Mahabharata, en el centro, en el corazón del Mahabharata, es el Bhagavad Gita. Y ahí nos van a dar una muestra prodigiosa de eso tan necesario en Oriente como en Occidente, como es la relación maestro-discípulo. Ahí va a ser Krishna el que va a ocupar el lugar del maestro, Arjuna va a ser el discípulo, y se va a diferenciar tanto eso de el alumno en Occidente y el profesor en Occidente. En la India distinguen muy mucho que el discípulo aprende directamente de las enseñanzas que les va a transmitir su maestro previamente vividas. No va a ser el alumno que tiene que aprender de memoria lo que un profesor le va a dictar en sus clases, sino que el discípulo sí se va a sentir modificado, sí va a encontrar un cambio en sí mismo, porque va a ejercitar un conocimiento práctico. Esa es otra de las claves que nos van a dar maestros, discípulos, y la práctica del conocimiento. Eso es muy importante. Hay otra cosa también que destacan a través de esta relación, y es que a través de las virtudes, a través de los valores, es como se logran poner en contacto con los dioses. No atraen hacia aquí a los dioses, sino que ellos, a través de su comportamiento, tratan de acercarse a los dioses. Hay muchísimo que aprender de tan larguísima historia. Yo tengo que sintetizar, quiero destacar como muy importante para Occidente en los años finales de los 60, cuando se acercó hacia Occidente el yoga.
quiero destacarlo porque realmente yoga significa, como sabemos, unión. Unión, pues lo primero con nosotros mismos. A mí me fue muy útil entender también esa constitución septenaria del ser humano, que procede también de Oriente, y me ayudó muchísimo a entender el yoga, e igualmente el yoga me ayudó a entender e interpretar mejor esa constitución septenaria tan interesante como clave de interpretación del ser humano. No quiero dejar claro, el yoga que yo conocí entonces fue el yoga de Patanjali, que fue el que hizo todos los posturas, todos los sutras, y fue el que compiló a la vez una serie de textos que hicieron el yoga que podemos llamar clásico. En la actualidad hay 1000 formas, otras 7000 escuelas, y todos, pues, como es lógico, con sus corrientes diferentes, pero yo he querido recordar fundamentalmente en el yoga a Patanjali. Lo mismo que también quiero recordar uno de los personajes que existió aproximadamente en el mismo tiempo, que fue el príncipe Siddhartha Gautama, el que después conocimos con el nombre de el Buda. Este príncipe Siddhartha Gautama también nos enseña muchísimo, porque él basa su doctrina en el dolor. Todo lo que viene a tener su experiencia aquí al planeta Tierra está basado en el dolor. Nosotros mismos venimos con el sufrimiento de nuestra madre y con nuestro propio sufrimiento. Ya lo sabemos que si no lloramos de entrada, pues nos dan un golpecito para hacernos revivir. Una anécdota que siempre me gusta destacar cuando hablo del príncipe Siddhartha Gautama es que él, a diferencia del resto, cuando nace, ríe. No solo sonríe, sino que dicen que ya tan recién nacido ya daba como carcajadas. Un símbolo, evidentemente, de esta criatura tan excepcional. De la India podemos estar hablando muchísimo tiempo, como sabemos, pero a mí me gustaría destacar que hay unas leyes en la naturaleza que ellos nos transmiten que siguen siendo muy prácticas. Son las leyes del karma y del dharma. El dharma sería algo así como lo que es la ley, la vida. Y el karma sería algo así como el camino, el sendero a través del cual vamos con causa y efecto acercándonos a la vida, a la ley, al dharma. Sintetizar todos estos conceptos a mí me cuesta mucho trabajo, pero he de hacerlo y también he de nombrarlos, como he de nombrar, como no, la teoría de la reencarnación, que allí no es una posibilidad ni una teoría, allí es una certeza. Para ellos no dudan en absoluto de que somos el producto de nuestra anterior vida, lo mismo que estamos construyendo durante esta vida que estamos viviendo, la próxima que vamos a vivir. Ellos de entrada no hablan de la muerte. La muerte no existe como tal, existe otra forma de vida. Cuando el cuerpo físico se queda aquí, pues hay otra forma de vida con los otros vehículos, con los otros cuerpos, y la muerte como tal no existe, hay un cambio de vida. Algo más que a mí me llamó muchísimo la atención cuando me preparaba para hacer la maravillosa visita de viajero, que no de turista,
fue cuando comprobé que tienen 179 lenguas y 544 dialectos. La Constitución de la India solo reconoce 22, que ya está bien para entenderse e interpretarse entre esos 1.352 millones de criaturas. Y entre esas 22 está reconocido el sánscrito, ¿cómo no? Sabemos que el sánscrito es un lenguaje sagrado, lo habla muy poca gente aún en la India, de donde procede. Es hijo de otro lenguaje aún más sagrado, que es el Senzar, y de estos dos lenguajes, el Senzar y el sánscrito, proceden el resto de lenguajes que hay sobre el planeta, incluido el griego, el latín y las demás lenguas que nosotros hablamos. Creo que esto es interesante también de destacar. Y ahora voy a tratar de recordar algunas de las cosas que en la vida cotidiana yo tuve en Jaipur, en esa ciudad maravillosa donde estuve casi 4 meses, 3 meses y 3 semanas, y desde ahí viajaba hacia algunas partes de la India. Una de las cosas que yo quiero destacar es la pulcritud con la que se vive dentro de las casas. No es limpieza, a veces hay exageración, es pulcritud. De entrada te quitas los zapatos, que los dejas en la puerta, tomas tus sandalias o tus zapatillas y te vas directamente al aseo a asearte. Eso es lo primero que se hace, en contraste con el exterior. Cuando sales de la casa, tú tan limpito, nada más salir ya encuentras suciedad. ¿Por qué? Pues porque no tienen ese empleo público tan interesante que es el de los limpiadores, o como antes se llamaban también basureros, porque es basura la que te encuentras por las calles. Eso es un contraste muy fuerte, el de tanta basura, tanta suciedad por las calles. Algo para hablar un poco negativo, que no sea todo positivo, pues algunos olores. La India también se distingue por los colores, por los olores, huele mucho a especias, afortunadamente hay mucho perfume de flores, de sándalos, de inciensos, pero intercalado entre todo eso está el olor de los orines, porque los hombres tienen esa fea costumbre de orinar allá donde les viene bien, se agachan y orinan como si todos estuvieran enfermos de la próstata. Nadie se corta, por todas partes de gente que no solamente es feo verlos, sino también es espantoso el olor. Y ya que voy a decir algo feo sobre el olor, otra de las cosas feas en la India es el olor a carne quemada. Cuando hay cremaciones cercanas y tú puedes estar cercano, es muy desagradable ese olor. Pero más allá de estas dos anécdotas en los olores, el resto es todo impresionante, impactante. Todos son adjetivos grandilocuentes, porque en la India todo es vida, por todas partes. La gente además tiene una sonrisa franca, abierta, una mirada limpia, una mirada como de ser felices. Aún los pobres, los que piden, ellas van pidiendo con un niño en brazos, como aquí vemos en muchas gitanas y en mucha gente que tiene necesidad, y sonríen, y sobre todo tienen una limpieza impresionante. Los trajes, los saris, los colores, todo es de una belleza
impresionante y acompañan con sonrisa. Eso yo lo destaco muchísimo porque en las fotografías, en la India son de dos clases, los que no quieren que le haga fotografías y los que posan encantados o encantadas. Y los que te posan encantados o encantadas tienen unas miradas bellísimas y una sonrisa como para copiar. Cosas que no quiero que se me escapen. La comida es vegetariana, es muy rica, muy variada y con muchos sabores, con muchas especias. Yo además cuando volví de la India estuve durante 11 años practicando el ser vegetariano. Hay muchos también veganos, pero tienen una cantidad y calidad en los platos, un surtido que casi se podría decir que no es tan difícil como lo encontramos aquí en Occidente. Debe ser por los años que ya llevan en sus costumbres que no es tan difícil. No matan ni a una mosca. Esa es otra cosa que aprendí allí, porque yo sí que mataba cada vez que veía, pues además había unas cucarachas terribles, enormes, de grandes, como articuladas, y yo logré comprar en Bombay, después de una mañana buscando, un spray, y sí conseguí quitarle la vida a algunos, sobre todo de estos grandes que me impresionaban tanto. Pero ellos no matan ni una mosca porque todo tiene el sentido de la vida. Todo tiene un porqué y un para qué vivir. Y una misión, aún la mosca más simple que podamos encontrarnos. Algo que quiero destacar de la sensibilidad de esta gente es, me escapé una mañana esto fue en Nueva Delhi, me escapé de mis acompañantes y me encontré con algo tan precioso como un sanatorio para pájaros. Yo encontré una casa muy bonita pintada con muchas aves y escrito en hindi, pero no entendí. Solo al ver a una madre con su hijo corriendo con un pájaro en la mano, pues fue cuando entré para comprobar cómo un chico me dio esa información de que efectivamente, es más, él me dijo que los pájaros no siguen el mismo sistema de evolución que los humanos, que somos mamíferos, que ellos seguían el mismo sistema de evolución que los devas, que los ángeles, y que los trataban con un mimo especial. Cosas que quiero destacar, pues entre tantos cientos de templos, pues 3 modalidades diferentes. El templo de las viudas, donde las mujeres vestidas de blanco, puro blanco de luto, pues estaban allí orando y rezando en sus templos. El templo de los monos, donde cientos y cientos y cientos de monos, unos dormidos, otros, todo como muy organizado. Y el tercer templo que me impactó muchísimo es el de las ratas, donde son tratadas como gatitos, donde son tratadas, están educadísimas, no tienen nada que ver con las ratas que nosotros nos imaginamos, nada más que al decir ese nombre. Hay otra cosa que me llamó mucho la atención y que no he visto por aquí, por Occidente, es la manía por pesarse. Hay una profesión que es un señor, suele ser, con una vela y un peso, y la gente echaba sus rupias allí en él, se pesaban, veían, pero continuamente colas de gente para pesarse allí a la luz de la vela. Y también destacar que yo fui un invitado en esta casa y que ellos, que son hinduistas, decían que el invitado lo envían los dioses, que cuando ellos reciben en su casa un invitado es que lo han enviado los dioses, y así me trataron. Quiero desde aquí también agradecer ese trato tan inolvidable de que te traten como si fueras un pequeño dios.
Gobind, que fue mi acompañante durante la mayor parte del tiempo que estuve allí, me acompañaba en los viajes, decía, para sintetizar también, me decía: Antonio, somos muy diferentes, vosotros los occidentales y nosotros los hindúes somos muy diferentes, porque vosotros vuestro tiempo, vuestra energía, la dedicáis siempre hacia el exterior, a comprar, a obtener, a tener, todo hacia afuera. Y nosotros el tiempo, la energía, lo dedicamos hacia nuestro interior, a conocernos a nosotros mismos, a obtener cada vez más cosas de las que tenemos en nuestro interior. Yo quiero agradecerle a Gobind también esa forma de distinguirnos, porque realmente es así. Y yo también, ya que estoy agradeciendo, agradezco a la bondad del virus, este virus tan tremendo que nos sigue acompañando, el darnos tiempo a todos los que hemos estado y seguimos encerrándonos para podernos mirar hacia adentro y poder ver más de nosotros mismos. Ese tiempo hemos de agradecerlo, porque sé que nos hemos hecho esas preguntas de siempre. ¿De dónde vengo? Si es que vengo de alguna parte. ¿Qué hago aquí, ahora encerrado, mirándome por dentro? ¿Y a dónde voy, si es que tengo que ir a alguna parte? Y ya para concluir, el hinduismo tiene registrados 33 millones de dioses. Yo de esos 33 quiero destacar para una vida cotidiana a 2 de ellos. Uno que descubrí entonces, un dios que se llama Hanuman. Hanuman es un hombre con cabeza de mono, cuya energía y belleza es admirada popularmente. Él es el ideal hindú del sirviente. Es el sirviente perfecto que encuentra la completa realización de virilidad como valor y de fidelidad en la obediencia. Él es el subordinado que alcanza la gloria que está en su propia inferioridad. Es un ejemplo, este Hanuman, de autorrenuncia, fidelidad y lealtad. Y por último voy a destacar a Ganesha, otro extraño dios con cuerpo de hombre y cabeza de elefante blanco. Él es el dueño y señor de los obstáculos. En la actualidad es el dios del éxito y de la astucia, por lo tanto es el dios de los negociantes. Pero representa la unidad básica y fundamental del macrocosmos como ser inmenso o elefante y del microcosmos como ser individual y humano. Bueno, es análogo también, esto lo he recogido del glosario teosófico, es análogo al dios egipcio Tot, es análogo también a Hermes y a Mercurio, porque Ganesha es el dios de la sabiduría, él es el dios de la escritura, el que puede mantenernos con la alegría permanente y el que puede también darnos la abundancia permanente. Con ese deseo despido este pequeño viaje que hemos podido realizar con la imaginación por la India. Muy bien, muchas gracias, Antonio. Desde luego nos prometías contraste y has hecho una visión muy contrastada de la India.
Y ahora vamos a otro contraste también, vamos a ir a otro de los confines del mundo para seguir en este viaje de las culturas. Muy bien, ahora le toca la intervención a Antonio Martínez Única, que nos va a hablar también de una experiencia personal, porque él viajó hace muchos años a este lugar donde viven los indios Cuna o Una, ¿no? He visto que se les puede nombrar de distintas maneras, y es un contraste importante con respecto a la otra intervención que hemos tenido, pero probablemente no lo parezca tanto. Ahora Antonio nos irá introduciendo un poco en ello. Así que con Antonio Martínez les dejo para que nos hable de los indios Guna y la vida cotidiana en este lugar. Bien. Buenas tardes. Primero agradecer la oportunidad de poder hablar de esta cultura, que no es en este caso una cultura solo del pasado, sino también del presente, porque una de las características de estos indígenas Cuna, se puede pronunciar Cuna, aunque se escribe Guna, pero la G en Cuna suena más parecido a acá. Una de las características, como digo, es que este pueblo, heroico en muchos aspectos, logró, pese a todas las vicisitudes, conservar su autonomía cultural y territorial. Y por eso es un pueblo admirable y uno de los poquitos ejemplos, algunos antropólogos hablan del único ejemplo de culturas que, habiendo sido contactadas desde el tiempo de la conquista, lograron, sin embargo, una independencia absoluta de su forma de vivir, de su tradición y de sus costumbres. Por lo tanto, lo que voy a contar, lo que voy a hablar en esta pequeña charla, espero que nos pueda hacer reflexionar sobre algunos aspectos. Voy a hacer una pequeña introducción, después voy a hablar del milagro de la conservación de esta cultura tradicional y luego de algunos aspectos objetivos por los cuales se puede observar cuál es la razón de esa forma de cultura, ¿no? Es decir, cómo podemos ver en la vida cotidiana el influjo de esa tradición viva todavía, que esto tal vez sea el punto más interesante. O sea, uno puede ir sin conocer nada de este pueblo, de su visión del mundo ni nada, y ver cómo vive. Y viendo cómo vive, puede hacer un ejercicio de pensar cuál es su visión del mundo. Esto lo podríamos hacer también nosotros cuando vemos cómo vive otra persona que nos interese, cualquier otro pueblo, ¿no? Porque había esas dos maneras de enfocar una cosa, es decir, conocer la visión del mundo de un pueblo y ver luego cómo la aplica, o al revés, ver cómo aplica, cómo vive ese pueblo y sacar algunas conclusiones. Bueno, decir como introducción algo que creo que es muy importante, y es que de alguna forma todos los seres humanos tenemos la necesidad inherente de explicarnos qué diablos es este mundo, quién, qué y para qué lo ha generado, e igualmente a los seres que viven en el mundo, incluidos nosotros, es decir, qué sentido tenemos como seres humanos, hay una finalidad o no hay una finalidad, esos son los grandes porqués, ¿no? Y la contestación a esas grandes preguntas constituye la visión del mundo de los seres humanos, o de cada pueblo si queremos, ¿no? Y todos los pueblos tienen esas contestaciones, normalmente a través de las creencias religiosas o de los diferentes mitos que constituyen la explicación a esas grandes preguntas. Alguno podría pensar que nuestra sociedad actual, o una parte de los seres humanos actuales, se escapan de esa necesidad, pero no es así, porque independientemente de que gente que no crea en la religión, porque sean agnósticos o ateos, o se consideren científicos, siguen igualmente necesitando una explicación, unos porqués del mundo. Que esos porqués del mundo y de los seres humanos sean
míticos o sean científicos, es lo mismo, es decir, seguimos teniendo una necesidad de explicación. Y bueno, considerar que el origen del mundo fue el Big Bang y que de alguna forma la evolución que ha llevado a la naturaleza a generar todos los seres, incluidos los seres humanos, ha sido a través del azar o de la casualidad y de la selección natural, pues no deja de ser un mito más como tantos otros. Por lo tanto, eso es importante para enfocar esta charla en el sentido de que nosotros vamos a ver a un pueblo que vive acorde con su visión del mundo, que sigue siendo una visión del mundo tradicional. Y esta es la originalidad del pueblo kuna, es decir, no nos vamos a encontrar con un pueblo que está rescatando sus tradiciones o que a través de un folclore quiere volver a vivirlas, no, nos estamos encontrando con un pueblo que vive de forma natural una visión del mundo que viene de antes y en la que siguen, digamos, creyendo y siguen viviendo según esa visión. Y esta es la gran originalidad de esta cultura actualmente. El milagro de la conservación de la cultura kuna se ha debido a varios factores. Primero, al carácter de este pueblo. Es un pueblo que nunca quiso someterse, un pueblo que estuvo en contacto con los conquistadores españoles desde el principio. Los kunas vivían entonces en la selva del Darién. La selva del Darién ocupa el sur de Panamá y el norte de Colombia. La frontera entre Colombia y Panamá está en esa selva que tiene zonas aún impenetrables. Es una selva muy cerrada, ¿no? Y este pueblo, junto con otros pueblos indígenas, vivían en el Darién. Los españoles, cuando llegan a Centroamérica, contactan con estas tribus, como contactaron con tantas otras, y los kunas siempre rehuyeron ese contacto o esa integración. Los españoles van ahí a través de los contactos, a través de la fuerza también, a través de la evangelización y también de los intercambios comerciales y del mestizaje, van a ir de alguna forma asimilando a todos los pueblos indígenas del mundo americano. Pero los kunas siempre lograron esquivar esto, bien huyendo, es decir, desplazándose en la selva, o bien negociando, o bien aliándose, en este caso, a diferentes pueblos enemigos de los españoles, como fueron los ingleses, los escoceses, que estuvieron por ahí también, los franceses, o también los piratas, que utilizaron muchas veces esas costas para guarecerse. El caso es que lograron siempre su independencia, no solamente cultural, sino territorial. Ese es un punto importante que han estudiado algunos antropólogos, de cómo explican en parte ese milagro de la pervivencia de una cultura que sigue viva, en el sentido de que ellos asociaron siempre cultura y territorio, siempre, porque es inherente también a su visión del mundo, ¿vale? Y bueno, todos los intentos de evangelización, de asimilación, de mestizaje fueron fallados. Nunca fueron conquistados los indios kuna en ningún momento. En 1726 y 27 hubo un intento por parte del gobierno de Panamá, dependiente de la corona española, y hubo un acuerdo importante por el que ampliaban la autonomía de este pueblo a cambio de que de alguna manera se existiesen súbditos del rey de España. Y en 1761 hay una expedición militar tremenda que termina en un fracaso absoluto. Y luego en 1784 el rey, que entonces era Carlos III, manda al virrey de Nueva Granada que invada definitivamente todas estas costas atlánticas del Darién. Se ocupa la zona, se construyen fuertes en toda esta zona atlántica, pero
5 años después se tienen que abandonar. Es decir, en 1789, después de miles de muertos, abandonan definitivamente eso y hacen un tratado que se llamó el Tratado de Cartagena, por el que la corona española, ya era Carlos IV porque Carlos III murió un año antes, la corona española les da la autonomía territorial y cultural a estos pueblos a cambio de que no cedan nunca esos territorios a los ingleses y, una vez más, se consideren súbditos de la corona española. Bueno, los indios cunas dicen que sí y ahí conservan su autonomía. Después, bueno, pensemos que la independencia de Colombia se va a producir en 1810, entonces Panamá formaba parte de Colombia, ¿vale? Y ahí hay un periodo donde a los cunas los dejan tranquilos. Lógicamente con la independencia va a haber otros muchísimos problemas políticos de ese enorme territorio de la República de Colombia y ellos van a poder seguir haciendo su vida. Esa mitad del siglo XVIII que parece que se empiezan a desplazar de la zona más selvática hacia la costa y empiezan a vivir en las islas donde viven actualmente. Es decir, hay todo un archipiélago de islas que ellos se llama Cuna Yala, la tierra de los cunas, y los cunas empiezan a habitar en esas islas que están cercanas al continente. Por lo tanto, van a conservar una franja de continente en la parte sur de Panamá y en una parte colombiana también, y van a ir habitando en estas islas, que son islas de coral, porque hay un arrecife de coral enorme que ha conformado aproximadamente unas 300 y pico islas. Son estas islas maravillosas que uno ve en las imágenes caribeñas, y entonces van a ocupar unas 50 islas a lo largo, a partir de mediados del siglo, como digo, XVIII, donde están viviendo actualmente. Una vez que se produce la independencia de Panamá de Colombia, que nos tenemos que ir a 1910, Panamá sí se va a querer ocupar algo más de esta cultura indígena que viven, según ellos, según los panameños, de una manera pues muy bárbara. Y empiezan a generar algunas escuelas, empiezan a llevar a algunos cunas a la ciudad para que aprendan castellano, para que se culturicen, introducen algunas misiones católicas, al principio fracasan, después protestantes, se instalan en alguna isla algunas de estas misiones protestantes americanas, llevan a algunos cunas también a Estados Unidos para formarlos, y ahí empieza a haber una cierta intencionalidad de llevar la cultura occidental al pueblo cuna. Pero en 1925 se produce la última revolución cuna, es decir, hay desconcierto en muchos de los pueblos cunas, de algunas de las islas, hay enfrentamientos entre ellos mismos, algunos no están de acuerdo con esos maestros que han empezado a llegar de Panamá para enseñarles, tampoco están de acuerdo con que haya policías panameños que acompañen a esos maestros, y en 1925 se ponen de acuerdo todos los consejos de las diferentes islas, hacen una revolución y en un mismo día eliminan a todos los policías panameños que había en las diferentes islas. Bueno, obviamente no fueron masacrados porque en Panamá ya llevaban aproximadamente 30 y tantos, 40 años los americanos construyendo el canal de Panamá y van a ser de mediadores entre el gobierno panameño y los cunas. Evitan reprimir esa matanza y de alguna forma unos años después, hacia el año 30, firman lo que va a ser un gobierno autónomo y territorial del pueblo cuna que sigue vigente con algunos cambios a lo largo del tiempo. De manera que desde entonces los cunas
han gozado y siguen gozando de una autonomía plena, muy amplia, absolutamente inverosímil en comparación con otros pueblos indígenas de otros territorios. Y bueno, esa es un poco la historia heroica de este pueblo que nunca quiso mezclarse, que es un pueblo orgulloso de sí mismo y que ha logrado seguir viviendo esa tradición cultural y religiosa. ¿Cómo podemos ver, o sea, cómo objetivamos esa visión del mundo de los cunas en la vida cotidiana? ¿Sí? ¿Cómo vive esta gente? Cuando uno sobrevuela el territorio cuna, que como he dicho tiene una franja muy amplia de zona continental y luego toda una franja muy grande de islas en el mar, todo ese territorio, cuando uno lo sobrevuela, uno ve la frontera perfectamente entre Cunayala y el resto de Panamá. Y la frontera es que la parte de Cunayala es una selva impenetrable, enorme, virgen, y la parte de Panamá está todo cultivado, o si no está cultivado, no hay árboles. La frontera continental se ve muy fácil, porque los cunas no venden la madera, los cunas no cortan los árboles. Para cortar un árbol, un cuna necesita el permiso del consejo de su isla. Ahora veremos cómo se organiza. Y necesita justificar para qué necesita ese árbol. Normalmente un árbol se va a cortar para fabricar un cayuco. Tiene que demostrar que el otro cayuco ya está inservible, ¿no? Y solo con ese permiso del Consejo de Ancianos puede cortar un árbol, y con mucho respeto. Los cunas no cogen los cocos de las palmeras, esperan a que caigan al suelo, porque esa es lo que manda su tradición, ¿no? Y de esa manera todo lo demás. Por lo tanto, son un poco el modelo a seguir por una visión ecologista, y de hecho muchos antropólogos los ponen como modelo en ese sentido, pero no es que los cunas sean ecologistas, no lo son, simplemente son consecuentes con su forma de entender el mundo y las relaciones de ellos con los demás seres, ¿no? Después, si nos da tiempo, hablaré un poco de su cosmovisión, que es lo interesante. Lo mismo en el mar, es decir, la costa a la que a ellos les pertenece, la costa no puede haber pesca de arrastre, nadie puede bucear con botellas para pescar, o sea, si uno quiere bucear para coger peces con un arpón, tiene que ser a pulmón. Está prohibido terminantemente pescar con botellas, ¿no? O sea, que si uno quiere coger una langosta, pues hay que bajar a 30 metros a pulmón y cogerla, ¿no? Las cogen ellos, lógicamente. Y así todo lo demás. Es un sentido de la naturaleza donde ellos se sienten los cuidadores de la misma, por lo que veremos después. ¿Cómo se organiza este pueblo? ¿Cómo se sigue organizando? Cada isla tiene un saila. El saila es el que dirige el consejo de ancianos. Ese saila está rodeado de un consejo de ancianos. Una de las claves de cómo han podido mantener este siglo XX, esta organización y esta cultura, se debe a diversos factores, como he dicho antes, pero uno de ellos, muy importante, es que siempre ha sido ese Consejo de Ancianos quienes dirigen y toman las decisiones. El saila de cada isla está además íntimamente en contacto con un consejo de todas las islas. Por lo tanto, hay una estructura de gobierno autónoma de cada isla y luego hay un consejo que agrupa a todas las islas para los problemas que se plantean para todos. Y hay otro personaje muy interesante que es el Nele. Hay varias variedades. El Nele sería, no exactamente el chamán, pero algo parecido, ¿no? Es un personaje que guarda las tradiciones de los cunas, que las conoce y que las transmite.
Entonces, en la isla que yo viví, cada jueves, era una isla de las más tradicionales, Ailey Gandhi, cada jueves el Nele Cantule, recitaba esa tradición oral de los curas. Obviamente yo no entendía nada, ni tampoco ya los jóvenes entendían lo que canturreaba este Nele, ¿no? Porque utilizan un lenguaje que no es que sea otra lengua para recitar estas tradiciones y estas hazañas y estas gestas de su antepasado, sino que lo hacen con un tono especial, alargando las palabras y como cantando. Y entonces no es fácil comprenderlo. Pero esto se hacía sistemáticamente cada semana. Y el Nele además va a tener la función también de intermediar entre ese mundo invisible, el mundo de los espíritus y el ser humano. Y si me da tiempo después hablaré algo de la medicina, del sentido de la medicina de este pueblo, porque en un viaje posterior, en el 2009, pude aprender algo más sobre ello. Esta organización tradicional de los cunas es lo que ha permitido mantener esta tradición, porque lógicamente alguien podrá pensar, pero bueno, ¿cómo en pleno siglo XX puede seguir manteniéndose una cultura de esta índole? Y es por el control de los ancianos. Es verdad que se facilita por otros motivos, por la propia forma del territorio, porque si alguien no, sobre todo algunos jóvenes, no están de acuerdo con esa forma de vivir, siempre se pueden ir fuera, se pueden ir a Panamá y vivir de otra manera, y allí van a seguir viviendo de esta misma forma porque el Consejo de Ancianos es el que regula. La organización de las comunidades se hace en base a eso. Ese Consejo de Ancianos se encarga también de impartir justicia si hubiese necesidad. Es muy curioso la forma de impartir justicia de esta gente, porque cuando hay algún problema dentro de una familia o fuera, la gente no lo habla, sino que se habla en ese consejo de ancianos cuando toca impartir. Entonces las diferentes partes hablan, cuentan sus posturas y ese consejo de ancianos decide. Una vez que se sale de ahí, nadie vuelve a hablar nada de ese tema y se toma la decisión que ha adoptado el consejo. Luego llama también muchísimo la atención el sentido de unidad de este pueblo, y como he mencionado antes, sentirse orgullosos. No hay turismo en esta isla, que uno podría pensar, bueno, pero son islas maravillosas, si de las 300 y pico solo hay habitadas unas 50, podrían negociar con el turismo. No, no es que es una negación absoluta. Es decir, yo viví un año con ellos en el año 80 y hubo un episodio de un extranjero que montó en una de estas islas paradisíacas desiertas, lógicamente con el permiso de la República Panameña, montó un pequeño hotel pensando en montar allí un negocio, ¿no? Bueno, a este hombre le pegaron un tiro y tuvieron que cortar la pierna, es decir, no permite. Y cuando volví en el año 2007, estuve la última vez, estuve 10 días, yo pensé que, bueno, por el internet, los móviles y todo esto habían cambiado mucho las costumbres, pero no tanto. Yo me las vi y me las deseé para poder encontrar una familia que me acogiera en su casa, porque sí había ya una islita donde habían permitido que hubiera turismo, una isla. Pero los turistas viven en esa isla, muy cara por cierto, un poco encerrados, es decir, no es que sí los llevarán a alguna otra isla donde sí les permitan dar un paseo, pero poco más. Es decir, sigue sin haber ese turismo, por lo menos no lo había en el 2007, aunque poco a poco algunas cosas ya se irán deteriorando. Y bueno,
termino con lo que empecé, es decir, mantener esa visión del mundo que de alguna forma les va a entender que ese creador del mundo, de la tierra, de los seres humanos, de los animales, de las plantas, de alguna forma generó a esa primera pareja de seres humanos, con sus nombres, etc., para que cuidase la creación de ese Dios, ¿no? Esa es un poco la gran misión del ser humano. Y bueno, lo dejo aquí, luego si hay diálogo podemos hablar un poco más. No sé si me pasa. Perfecto, muy bien, Antonio, muchas gracias por esa nota, además que lo has vivido y que lo has disfrutado. Ahora pasamos a la siguiente intervención. Muy bien, pues ahora seguimos con la tercera de las intervenciones. Es interesante porque, como vemos, estamos viendo una visión concreta de distintos planos, de distintos puntos, y ahora vamos a ver un punto de vista un poco más general, porque María Dolores nos va a hablar del papel y de la visión de la mujer en ese mundo antiguo, desde distintas también perspectivas, dentro de los límites que tenemos por el tiempo, porque evidentemente cada uno de estos temas daría para muchísimo más tiempo. Pero estas pequeñas píldoras son interesantes porque permiten aportar algunas ideas. Yo estoy seguro que hemos ido a buscar quiénes son los indios Guna, nos hemos sentido atraídos por ese mundo de la India y nos han dado ganas de viajar. Y ahora con lo que nos va a contar María Dolores, pues va a pasar 3/4 de lo mismo. O sea, vamos también a ver cómo tenemos a veces una visión equivocada del pasado, muy tergiversada muchas veces probablemente por el cine y por la información que nos llega, sesgada la mayoría de las veces, pero a poco que profundizamos encontramos no solamente elementos interesantes, sino personajes interesantes. Y aquí los límites del género, que muchas veces han supuesto una traba importante en la historia del pensamiento, pues se disipan. Y es interesante poder recuperar y poder traspasar estos límites para encontrar estos elementos que a veces se encuentran ocultos. María Dolores además es doctora en antropología, además de periodista, y ha estudiado este tema de manera concreta. Entre otras cosas, uno de los libros que está a punto de ser publicado, que es La caravana de la idea, pues trata de ese tránsito de la idea de Oriente hacia Occidente y de cómo muchos de los elementos cotidianos de nuestra vida pues se encuentran presentes en este mundo de Oriente, que aparentemente nos parece tan lejano como ese otro mundo de la América, de esa América antigua, y cuando realmente nos ponemos a estudiar pues nos damos cuenta de que no es tanto así. Cuando quieran. Muy bien, buenas tardes. Los que me han precedido en esta mesa redonda pues han hecho viajes reales, ¿no? Es decir, se trasladaron uno a la India, el otro se trasladó al territorio de los Kunas. Yo no, ¿qué más quisiera? Que, a ver, en el caso de Egipto sí, pero hay una parte del mundo que me gustaría conocer y que lamentablemente está muy difícil, que es la parte que hoy conocemos como Irán e Irak, y donde se produjeron fenómenos civilizatorios muy importantes. Y dentro de ese viaje en el tiempo, ese viaje más bien en el tiempo realmente, pues que es el mundo antiguo, un poco como lo que cubre este tema general de la mesa redonda, el estudiar el papel de las mujeres en el mundo antiguo pues plantea una serie de interrogantes importantes. Es decir, sabemos muy poco, como siempre suele ocurrir, de las funciones que han tenido las mujeres, lo femenino, en las civilizaciones y en las sociedades. Hay una cierta como olvido, ¿no? Ahora estamos en un momento dulce, puesto que se están recuperando las labores, las figuras de mujeres destacadas, tanto en la ciencia como en el arte, con muchos territorios, muchos campos de las civilizaciones, y sí, en el caso también de la arqueología y de la historia antigua está ocurriendo igual. Es decir, se está recuperando figuras femeninas que estaban silenciadas o olvidadas. Eso es en cierta manera interesante desde el punto de vista de la metodología o de la epistemología de los investigadores de las antiguas tradiciones,
porque uno se hace una idea de cómo eran las mujeres en la antigüedad y no va a buscar a otras mujeres que no estén dentro de ese estereotipo, ¿no? Y por lo tanto se sigue perpetuando ese estereotipo. Pero en este caso creo que si andamos un poco más, pues nos vamos a dar cuenta de algunas cosas que sí son importantes. Por una parte, el hecho de que cuando vamos más atrás en el tiempo, quizá nosotros desde aquí, desde hoy, desde la actualidad, pensamos que somos la mejor civilización posible, porque somos todos libres, porque somos todos iguales, etcétera, etcétera, lo cual, a nada que nos informemos un poco más de la actualidad, nos daremos cuenta de que no es tanto así. Es decir, que ni somos todos tan libres, ni somos todos tan iguales, y que las mujeres todavía tenemos un largo camino por recorrer. Pero esta idea de que nuestro tiempo es el mejor, pues hace que ya el estereotipo se lo adjudiquemos a estas antiguas civilizaciones, que por supuesto las consideramos privadas de cualquier, salvo de los monumentos, que son muy bonitos todos ellos, pero privadas de cualquiera de nuestros logros que estamos tan orgullosos de haber alcanzado. Y cuando nos ponemos a pensar en estas antiguas civilizaciones, en lo que entendemos la antigüedad, el mundo de la antigüedad, vemos que el imaginario que podemos encontrar, que podemos aprender de esas sociedades, pues lo vamos a ver señalizado normalmente en sus mitos, como se suele decir, o también en sus creencias, es decir, en sus dioses, en sus divinidades. ¿Por qué? Porque es muy importante lo sagrado en el mundo antiguo. Esto es una de las cosas más difíciles de aceptar por quienes no aceptan la importancia de lo sagrado, o la vivencia de lo sagrado, o la realidad de lo sagrado en los seres humanos individuales y en las sociedades. Pero es un hecho cada vez más reconocido, donde el caso de la figura de lo femenino frente a lo masculino tiene un protagonismo muy importante cuanto más nos vamos atrás en el tiempo. Cuando estudiamos fenomenología teológica, es decir, las religiones comparadas, podemos constatar cómo estas llamadas religiones monoteístas, a lo mejor en sus orígenes, en su época prehistórica o premitítica, no eran tan monoteístas como lo son ahora, sino que admitían la figura primordial de una pareja primordial, como en el caso de la Biblia con Adán y Eva, padres de la humanidad, pero nunca se aceptaría de los seres divinos. Sin embargo, en las cosmogonías más arcaicas, es decir, cuanto más atrás nos vamos en el tiempo, pues más importancia tiene la figura femenina. El caso clásico es el del antiguo Egipto, con sus sistemas teológicos de explicar el nacimiento del mundo, el nacimiento de los seres, el nacimiento de los seres divinos, que todo está basado en unas parejas primordiales que dan lugar a otras parejas o unas emanaciones, siempre con esa dualidad presente. Es decir, esa dualidad está en la raíz de la manifestación a todos los niveles. Y en esa raíz aparecen las figuras femeninas y las figuras masculinas, es decir, como símbolo fundamental de esa polaridad que tiene la realidad. Y entonces, bueno, pues ¿dónde vemos ese ejemplo? Pues vemos el ejemplo en dos civilizaciones, una más conocida y otra menos, que son la egipcia y la sumero-acá, es decir, Mesopotamia. La cultura egipcia, la civilización egipcia, tiene muchísimas etapas, tiene muchísimos hitos en su historia. Tendemos a pensar que siempre ha sido igual, pero cuando la observamos ante interés nos damos cuenta de que ha pasado muchas cosas, han cambiado muchas cosas en distintos momentos de su historia, pero sí hay algo muy claro con respecto al papel de las mujeres en esas sociedades que reflejarían esa concepción mítico-religiosa
sobre lo femenino y lo masculino. No sé si me he dicho suficientemente claro. Y también en Egipto vemos como cuando más atrás en el tiempo vamos a encontrar el importante papel que desempeñan las mujeres en el mundo de lo sagrado. Voy a poner algunos ejemplos porque esto que ocurre en el ámbito de lo sagrado, es decir, el papel de las mujeres en los templos, quiénes eran los que estaban a cargo de los rituales y quiénes dirigían los rituales, vemos que existían no cuerpos de sacerdotisas mujeres, también lo existían, pero había sacerdotisas en el Imperio Antiguo que tuvieron a su cargo funciones muy, muy relevantes junto con otros sacerdotes. Es probable que a lo mejor numéricamente no fueran más o menos, eso no lo sabremos o no lo sabemos, pero en todo caso ellas no formaban un cuerpo sacerdotal independiente, pero estaban en las funciones sacerdotales. Lógicamente, si algo tan fundamental en la civilización egipcia muestra esa, digamos, no discriminación femenina en el mundo de lo sagrado, es fácil considerar que tampoco ocurre en la sociedad. De ahí que a veces cuando estudiamos el mundo de las élites en las distintas civilizaciones, pues lo que sucede con esas élites, sean religiosas, sean políticas, de alguna manera también se traduce en los campos del pueblo, de las sociedades como tales, ¿no? Es decir, porque es un imaginario común para todos ellos. Y si vemos que en lo sagrado y en lo político las mujeres tienen papeles relevantes, significa que la sociedad acepta esos papeles relevantes. Y hay otros papeles relevantes de las mujeres en campos, pues por ejemplo como el trabajo. Y como uno muy importante en Egipto, que es la medicina. Esto es muy interesante porque es curioso que también cuando hablamos de otras culturas, si nos fijamos cómo ellos, nos hemos quedado con la gana de que Antonio nos lo cuente, cómo era la medicina en los indios cunas, que seguro que es otra cosa muy buena de contar, es otro día, tiene que dar una charla, pero en el tema de la medicina es como una actividad muy sensible, muy visible. Pues las mujeres en Egipto, que eran en su época las más libres, es decir, las que tenían más derechos, puesto que eran iguales que los hombres ante la ley, y podían tener tierra en propiedad, venderlas, cambiarlas, comerciar, heredar, dejar herencias a su vez, es decir, que eran mujeres libres. Podían incluso iniciar causas de divorcio. No digo que esto fuese siempre así, igual nos encontramos con épocas que no eran así, pero digamos que ese Egipto canónico, ¿no?, del Imperio Antiguo, que es un poco donde vemos más Egipto, de donde todos copiaron, vamos a encontrarnos esto, de tal manera que en los renacimientos posteriores, que tuvieron lugar varios en la historia de Egipto, vemos cómo se recuperaban ciertas costumbres relacionadas con lo sagrado que estaban a cargo de las mujeres y que a lo mejor se habían perdido, no se sabe por qué, ¿no?, pero sospechamos una cierta discriminación. Esto lo vemos, por ejemplo, en algo muy bonito que era el cuerpo de las sacerdotisas de Amón. Tiene otros nombres. Lo más terrible es que algunos lo han traducido como las concubinas, pero claro es que la palabra concubina en esos territorios y en esas épocas no significan lo que significa para nosotros, pero no sé por qué le siguen llamando lo de concubina, pero era como una organización que estaba a cargo de la esposa del faraón, que se dio en el Imperio Medio, y que se había perdido, y cuando se hace el renacimiento saíta, ya el canto de cisne de la civilización egipcia, es una de las instituciones que se recupera. Y ellas, ¿qué es lo que hacían? Pues era difundir los rituales y el culto a Amon-Ra, es decir, que ni siquiera era una deidad femenina. Esto es interesante
Y esto también pasa en esos renacimientos, incluso tardíos, ya no estamos hablando de un Egipto del siglo VII, VI a.C., pues también ahí estaba unido con el auge también de la medicina y el auge del protagonismo de las mujeres en la medicina. Esto es algo que merece la pena que se estudie un poco más. Hay nuevos estudios, obviamente la mayoría por arqueólogas y egiptólogas mujeres, que se fijan un poco más en ese tema y descubren datos pues, francamente muy interesantes, ¿no? Bueno, a mí me gusta a veces ponerle nombre, ¿no? Y vamos a poner un nombre también en otro campo importantísimo en Egipto, que es Irterau. Irterau, que vivió en la época tardía de Psamético I, pues es una de las más importantes escribas de la Casa de la Vida en el Egipto de entonces, que estamos hablando de la dinastía 21. Esta mujer tiene una serie de títulos impresionantes. Por ejemplo, podemos decir que se llama la gran superiora del harén de Amon-Ra, la superiora de Shepsut, sacerdotisa de Amon-Ra, señor de Urut, sacerdotisa blanca, la sacerdotisa de Onundissu. Porque eso era muy típico también de los egipcios, la cantidad de títulos que iban, como lo mismo que nosotros decimos, licenciado en no sé qué, doctor en no sé cuánta, pues ellos eran títulos honoríficos, lo cual ponía de manifiesto que se trataba de una persona muy relevante. Este es uno de los muchos casos que hay de mujeres relevantes, sacerdotisas, pero no sacerdotisas de segunda, diríamos, ¿no? Sino sacerdotisas de los cultos, de Amón en este caso. Y bueno, pues otro de los sitios, este sitio que en el tiempo y en el espacio podemos trasladarnos, pues es Mesopotamia. En Mesopotamia hay que decir que tenemos en España unos estudiosos, conocedores de las civilizaciones que tuvieron lugar entre los ríos Tigris y Éufrates magníficos, se han traducido muchísimas cosas y hay algo que hay que decir, todos sabemos que la escritura típica de Mesopotamia es la escritura cuneiforme, ¿no? Que se descifró allá por el siglo XIX, que fue cuando se descifraron todas esas grandes escrituras, ¿no? Algunas por lo menos. Bueno, pues hay toda una tradición en el mundo sumerio que atribuye a una de estas también grandes sacerdotisas que habría diseñado la escritura cuneiforme, se lo tenían, digamos, atribuido a ella. Luego también otra de las cosas que eran interesantes es, uniéndonos con lo que acabamos de decir de los egipcios, es que también en Sumer, en la parte de Sumeria, previa a la invasión acadia, que las cosas cambiaron después, pero en esa primera parte del Sumer antiguo, pues había escuelas de escribas, lo mismo que también en Egipto, había escuelas de escribas, y estas se han conocido en la famosa biblioteca de Asurbanipal, que nunca se lo agradeceremos suficientemente, la famosa biblioteca de Nínive, porque es que como recopilaron todo, pues nos hemos podido enterar de muchas cosas que habían pasado 1000 y pico años antes, pero que ellos lo habían guardado todo con mucho mimo. Y ahí aparecen muchos nombres femeninos de mujeres que eran escribas, que eran profesoras y directoras de las escuelas de escribas. Hay otra también, que la voy a no sé que los nombres que no conocemos mucho resultan un poco pesados, cuando uno empieza a decir nombres raros, y yo soy especialista además en que me encantan los nombres raros, porque como son raros no los recordamos y sin embargo son seres olvidados y muy importantes. Y aquí tenemos que hablar de una reina que se llamaba Cubaba, así la llamaban los hititas, llamaban Cubaba, la reina Cubaba, del 2500, entre 2500 y 2300, la dinastía de Kush, antes de Cristo por supuesto, que es tenida como la primera legisladora. La primera legisladora, ojo que siempre decimos que fue Hammurabi, ¿no?
que fue pues, casi medio siglo después, medio milenio después. Es decir, que esta mujer además se le atribuye, bueno, esta es la banalidad de ahora, ¿no? Si ponéis Kubaba en internet veréis que dice que era una tabernera. La tabernera no tenía nada, era una reina que ordenó que se buscara una bebida que fuese buena para la gente y entonces descubrieron la cerveza y buscó al científico. Y luego tenemos a otra que es hija del rey Sargón de Agade, que es un de estos reyes unificadores del mundo sumerio, muy importante. Pues su hija, que se llamaba Eneruanna, dicen que es la primera astróloga. No sabemos si decir que es la primera mujer astróloga o la primera astróloga de todos los astrólogos. En todo caso, estamos hablando de 2500 antes de Cristo. Y esta mujer además era poeta y no, era capaz de ensalzar el amor y ensalzar la belleza y al mismo tiempo hacer himnos a sus dioses, sobre todo a Inanna, que era un poco como la diosa madre, ¿no? Eneruanna además fue suprema sacerdotisa de Inanna en Ur, que era el centro religioso más importante en el antiguo Sumer, es decir, Ur es una de las ciudades más antiguas. Siempre se la atribuimos a Abraham, pero era mucho más antigua que Abraham, desde luego, porque Abraham nació en Ur. Entonces, como digo, estos son dos ejemplos que nos muestran que luego en la sociedad sumeria, pues las mujeres también dirigían negocios, organizaban empresas, empresa agraria. Sabemos que fue muy importante toda la revolución agrícola y ganadera de la civilización sumeria. Pues hay nombres de mujeres que estaban al frente de pues, pequeñas unidades de cultivos, de cría de ganado, etc. Además de relacionadas con artesanías, con textiles, por ejemplo, tejidos, fabricaciones de tejidos, pero no como también habría seguramente trabajadoras, sino también como empresarias. Y bueno, pues parece que ya el tiempo se acaba, ¿no? Y simplemente quería recordar, cuando estudiamos el mundo antiguo, debemos de hacerlo pues, de una manera parecida cuando estudiamos estos grupos, estas culturas que son tan distantes en lo físico y en las costumbres de nosotros, pero que son seres humanos también. Y en el mundo antiguo a veces aplicamos nuestros criterios actuales y no entendemos cómo funcionaban estas sociedades. Es bueno que nos pongamos en el lugar de ellos y preguntémonos si no sería más interesante añadir un poquito más de lo sagrado en nuestras vidas. Lo digo como conclusión porque me ha parecido muy bonito lo que decía Antonio de la idea de la naturaleza que tienen los cunas, ¿no? Es decir, las divinidades nos han dejado a nosotros para que las cuidemos. Esto era lo que tenían en su mito fundamental los sumerios, ¿no? ¿Por qué crearon los dioses a los humanos? Para que les ayudaran en la función de mantener el mundo, decía el Enuma Elish. Entonces, es curioso, ¿no? Cómo un pueblo ahora sigue teniendo esa misma visión que tuvieron hace miles de años. Estamos ayudando a la naturaleza, para eso estamos, para ayudar a la naturaleza. En fin, que esa especie de trascendencia está haciendo mucha falta en nuestras sociedades y es bonito que aprendamos de estos pueblos y de estos momentos en que lo sagrado era tan importante, todo era sagrado, todo. Todas estas transacciones que dirigían estas mujeres emprendedoras se hacían en los lugares relacionados con los templos, ¿no? Es decir, también los negocios, los bancos eran lugares cercanos a los templos, como sabemos que pasaba en Roma y pasaba en Grecia, ¿no? Y bueno, pues nada más que eso, decir que queda todavía mucho, pero que siempre anima ver que a otras también lo consiguieron. Muy bien, muchas gracias María Dolores Fernández Fígares por tu magnífica intervención.
Me han quedado unas ideas que creo que son interesantes y que nos pueden dejar como reflexión, porque como pueden ver, efectivamente hemos ido encontrando muchos puntos en común después de ver estas distintas perspectivas. Y como vuelvo a repetir, sin estar para nada preparadas, porque cada uno ha preparado sus intervenciones de manera independiente. Yo coincido con lo que decía María Dolores y decía también Antonio, y también decía Antonio al principio, porque una de las ideas que he recogido, ¿no?, la importancia de tener una relación o de recuperar una relación natural con la naturaleza, que es común a todas estas culturas, a estas culturas ancestrales que hemos ido mencionando, y que además en esa pérdida de la relación natural con la naturaleza se ha perdido un tipo de lenguaje, que hablaba también Antonio, un lenguaje simbólico, un lenguaje que no está tan estructurado como el lenguaje verbal o semántico, y que nos permite no solamente relacionarnos entre nosotros, sino también relacionarnos con nosotros mismos y con esa propia naturaleza de la que formamos parte indisoluble y que no es algo que está ajeno y que sea totalmente diferente. Y luego otro elemento que me queda aquí presente, creo, es la necesidad de estudiar la historia para recuperar a todos estos personajes. Me consta que se han quedado muchísimos en el tintero. Veía en el apunte a mi querida Hiparquia, y que es una de las pocas filósofas que menciona a Diógenes Laercio, que no se prodigaba mucho precisamente en eso, y muchas otras que han quedado. Y creo que debemos prometer un ciclo específico, una mesa redonda sobre la mujer, ya no solamente en la antigüedad, sino también en la modernidad y en la actualidad, ¿no? Creo que es un tema que es muy interesante y que es necesario además, ¿no? Luego me ha gustado mucho la idea también de poder recuperar esas raíces, ¿no? Creo que las raíces aún están vivas, están presentes, son visibles en muchos casos, porque como decía Antonio, muchos de estos pueblos, también lo ha comentado Antonio Fernández, realmente muchos de los elementos ancestrales que estamos refiriendo siguen vivos, es decir, están esas raíces, puede uno viajar a estos lugares y percibirlos y vivirlos, ¿no? Lo cual ya no solo nos hace que tengamos que pasar las fronteras del tiempo, sino que en el mismo espacio, viajando a otras partes del mundo, viendo la vida desde los ojos de otros seres humanos, pues nos permiten encontrar muchos de esos puntos de unión tan importantes. Y creo que con eso vamos a terminar, con la idea de la unidad, con la que hemos terminado pues prácticamente todas las mesas redondas, la idea de la unión y de la unidad entre todos los seres humanos y con toda la naturaleza. Muchas gracias.